Cordial saludo. A continuación hago la presentación de la asignatura Manejo Integrado de Plagas, tarea 5, Manejo Integrado de Plagas en Agroecosistemas, tutor Oscar Mauricio Moya, grupo 3028, raya 15. Los integrantes del trabajo son Carlos Amaya, Carlos Gerley Murillo, Miguel Enrique Rondón, Jairo Santos, María Aide Grana. El cultivo seleccionado a cielo abierto corresponde al cultivo de café, Coffea arábiga, del cual voy a brindar las siguientes generalidades. El vocablo café deriva del árabe kawá y llegó a nosotros a través del vocablo turco café. En cuanto a su historia, el café se remonta al siglo XV, donde en Etiopía, en África, los pastores que cuidaban las cabras vieron que las cabras se comían las bayas y las hojas y estos generaban, dentro de ellas hiperactividad. Los árabes en el siglo XVI comenzaron a tostarlo. Los turcos comenzaron después en el siglo XV-XVI a comercializarlo. Por el Medio Oriente lo llevaron a Europa. En el siglo XVII los holandeses tomaron el control de la comercialización del café, lo expandieron por toda Europa, lo trajeron a América, llegó a Brasil y a Colombia en el siglo XIX. En Colombia el café se retorna aproximadamente hace unos 300 años. El café en Colombia entra por la zona norte, entra por Cúcuta, en donde, pues, según cuentan la historia, unos sacerdotes jesuitas, prácticamente, pues, la costumbre era, mediante la redención de sus pecados, obligaban a los feligreses a sembrar café. De esa manera el café fue aumentando. En el siglo XVIII ya se presentaban las primeras exportaciones. Se arrancó más o menos de 60.000 sacos y ya a final del siglo XIX las exportaciones llegaron a 600.000 sacos. Dentro de las características del cultivo, pues iniciamos con su descripción taxonómica: reino Plantae, división Magniliofita, familia Rubiacea, tribu Coffea, género Coffea y especie. Existen dos, la arábiga y la robusta. La arábiga es de porte bajo, es la que se usa en Colombia, de porte bajo, como los caturras, los castillas, los cenicafé. Y la robusta es la que se ve en cafetales en Brasil, que son de porte alto, pueden llegar a medir 2-3 metros. Los de porte bajo, su tamaño promedio son más o menos unos 55 a unos 60. El cultivo de café es un cultivo de tipo perenne, puede llegar a vivir hasta los 20-30 años de longevidad, mucho más, pero su producción máxima corresponde hasta el octavo año. Las características en cuanto a altitudes se encuentran desde los 500 a los 1700 metros, pero su altitud ideal sería los 1800 metros. Temperatura óptima sería de 21 grados Celsius. Rangos de humedad corresponden al 85%, pH es entre 5 a 5.5, textura del suelo entre suelos francos a franco-arcillosos. El fetoperiodo correspondería entre 5 a 12 horas del día, con sombra, como se maneja en Santander. Una precipitación anual, un promedio entre 2.000 a 2.800 milímetros de lluvia al año. Y una topografía con terrenos menores al 10% en pendiente. El café en su desarrollo vegetativo puede considerarse en formación de raíces, ramas, nudos y hojas. Se considera en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de germinador. En esta dura 2 meses. Luego pasamos al másico, donde se embolsan los botoncitos. Dura entre 5 a 6 meses. Y luego va a sitio definitivo en siembra, donde la siembra se puede establecer las distancias de siembra, y su periodo óptimo de cosecha serían hasta los 8 primeros años. Las épocas de siembra las establecen las épocas de lluvia. Por lo general, o lo ideal sería sembrar en épocas que coincidan en lluvia. En Santander sembramos en los meses de abril y mayo. En cuanto a las distancias de siembra, pues son diversas. En Santander, nuevamente, repito, acá el cultivo se maneja bajo sombra. Podemos encontrar en sus inicios, mientras se establece el lote, lotes compartidos con otros tipos de cultivo. Mientras se establece la sombra, aquí se establece sombra como guamo y plátano. Las distancias pueden variar de 1.4 metros entre surcos por 1 metro entre plantas. Se aprovecha también en algunas ocasiones sembrar cultivos de pancoger como frijol o maíz en medio de las plantas, aproximadamente a 50 centímetros. En otras ocasiones, cuando no se siembra pancoger, también las distancias de siembra se acostumbra a recomendar entre surcos de 1 metro por 1 metro entre plantas,
darían densidades aproximadamente de 10.000 plantas o en ocasiones de 1.20 por 1 metro. En cuanto a la morfología del café, la raíz central es una raíz pivotante, su longitud aproximadamente puede llegar a entre 50 a 60 centímetros. Las raíces laterales son las que cuentan con los pelos absorbentes, pueden tener un diámetro entre 2 a 2.5 metros de longitud. El tallo es leñoso, erecto y de longitudes diversas. De acuerdo a la variedad, presenta la particularidad de producir 3 tipos de yemas que originan las diferentes partes de la planta, del tallo, las ramas y las hojas. En cuanto a la hoja, la lámina de la hoja mide aproximadamente entre 12 a 24 centímetros de largo por 5 a 12 centímetros de ancho, variando la forma elíptica o lanceolada, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el embés. Las flores son pequeñas, de color blanquecino y con fragancia, cuya corola está formada en forma de tubo, por la unión de 5 pétalos. El número de pétalos varía de acuerdo a las variedades. Por último, el fruto o semilla. El fruto es una baya drupácea con 2 almendras con sus respectivos embriones de forma elipsoidal que constituyen la semilla, normalmente 2 semillas planas, convexas, separadas por un tabique en el ovario. El ciclo fisiológico del café constituye el tiempo transcurrido de una cosecha a otra. En la zona de Santander tenemos una sola cosecha, que es la cosecha principal, correspondiente en su ciclo completo por 12 meses. En su primera etapa se constituye la etapa de floración, las yemas se transforman en flores o ramas, hay mayor desarrollo vegetativo, gran producción de ramas y hojas, máxima actividad radicular y mayor formación de pelos absorbentes. Esta etapa por lo general dura 3 meses, de enero a marzo. La segunda etapa es el desarrollo del fruto o llenado del grano. Es un llenado intenso del grano, menor producción de ramas y hojas, menor formación de pelos absorbentes. En esta etapa se presenta una duración de aproximadamente 4 meses, de abril a julio. La tercera etapa es la etapa de cosecha. Es un crecimiento vegetativo mínimo, se presenta la formación de nuevas yemas, menor actividad radicular, degradación de los pelos absorbentes. En esta etapa se presenta una duración aproximadamente de 4 meses, en nuestra zona corresponde de agosto a noviembre. Por último está la etapa de descanso, no hay desarrollo de ramas y hojas, no hay absorción de agua y nutrientes, las yemas se diferencian y crecen pero no se abren. Por lo general constituye un mes, que es en el mes de diciembre. El cultivo que se seleccionó corresponde a la plaga de la broca, correspondiente a la Hypotenemus hampei. En cuanto a su taxonomía, pues pertenece el reino, es la Animalia, clase insecta, orden es un coleóptero, la familia es un Corculionidae, el género Hypotenemus y especie Hypotenemus hampei ferrari. Continuando con su morfología, los adultos presentan una cabeza en forma globular, asemejando a estar escondida en el protórax, pequeñas antenas segmentadas en forma de codos, con protuberancias al final de la misma, ojos planos segmentados. Bueno, hay una característica, es que solo las hembras pueden volar, los machos no. Por lo general las hembras son más grandes que los machos miden entre 1 a 1.25 y las hembras entre 1.37 a 1.82 milímetros. Su aparato bucal es masticador tanto en estado adulto como en estado de la... En cuanto a su ciclo biológico, el tipo de reproducción es de tipo sexual. El ciclo biológico completo está conformado por 4 fases: la etapa de huevo, la etapa de larva, adulto y pupa. En la etapa de huevo dura aproximadamente 7 días, en larva 11 días, en pupa 5 días y en estado adulto puede llegar a durar hasta 64. Para un promedio total de vida en todo el ciclo de 90 días. Estos tipos de fases están relacionadas directamente con la temperatura. A temperaturas altas el ciclo disminuye, llegando a constituirse entre 28 a 45 días, y en temperaturas más frías, por ejemplo entre 19 a 21 grados, puede llegar a ocurrir entre 90 a 101 días. En cuanto al daño que genera la broca, la hembra, que es la que por lo general es la que genera el daño, la hembra fecundada ubica los huevos al interior del grano del café mediante la perforación del mismo. Una vez eclosiona la larva, este penetra el grano de café donde se alimenta y se reproduce, generando daño físico al mismo, oxidándolo y ocasionando pérdidas de peso, caída del grano y calidad de la bebida del café. Para determinar el daño o medida de acción de la broca se determinaron 4 etapas. La etapa A corresponde a la broca iniciando perforación en la posición B,
corresponde broca en el canal de penetración. La posición C corresponde broca perforando la almendra, y la posición D es la broca con su descendencia, huevo, pupa y larva. En cuanto al plan de manejo integrado para el control de la broca, se tienen contemplado primero analizar si la plaga está o no presente. ¿Cómo se hace esto? Mediante monitoreos. Existen dos tipos de monitoreos. Un monitoreo que consiste en realizar un recorrido en el lote, ya sea en forma de W, Z o X, en el cual se determinan 30 plantas, se toma la rama más productiva, se cuenta el número de granos, se cuentan los granos afectados, y con estos datos se determina primero la incidencia, el porcentaje de incidencia, y segundo el porcentaje de índice de incidencia, para saber cuánto es la afectación de la broca en el lote. Un segundo sistema consiste en ubicar trampas con feromonas al interior, en el cual las brocas son llamadas, llegan a la trampa. En el interior hay una bolsa con agua y jabón donde mueren, y se realiza el conteo. En ese tipo de trampas se ubica más o menos de 30 a 40 trampas por hectárea. Una vez realizado el monitoreo, se determina si existe o si se debe tomar una decisión. El umbral de la broca corresponde en Colombia al 2%. Por encima de este umbral tenemos que tomar medidas. Existen diferentes tipos de planes o manejos. El primero que se debe tomar es el RRE. Consiste en recolectar y recoger los granos, frutos y más sobremaduros, tanto en campo, tanto los que están en la planta como en el suelo. El RRE es un sistema que lo realiza el 100% de los agricultores. Una vez recolectados los granos maduros y sobremaduros, los que presentan brocas se guardan o se encierran en un saco de fibra plástica, se amarra y se dan a exposición solar para que mueran. Si el umbral continúa, pasamos al segundo control, que consistiría en un control biológico, que es la aplicación del hongo Beauveria. Con los equipos disponibles en la finca cafetera deben asperjar el hongo durante la época de cosecha. Al mismo tiempo deben asperjar en la base de los árboles para infectar a las brocas que salgan en los frutos caídos. La recomendación es no realizar mezclas con insecticidas o fungicidas con el hongo, porque generaría la muerte del mismo. En el comercio se encuentran productos como conidia, micotrol o brocaril. Por último, si el umbral no disminuye, tenemos que pasar al control químico. Debe usarse el insecticida solo cuando los niveles de infestación de la broca lo justifiquen. Además, se debe hacer en forma localizada. Productos que se están empleando en la nación: el Lorban, el Fenorpen. Una característica tanto del control biológico en la aplicación del hongo Beauveria como el control químico es que solamente se puede hacer en las etapas tanto A como B, porque están iniciando hasta ahora la broca el ataque. Ya en una etapa C y D no es recomendable, porque no haría ningún efecto en el control de la broca. En cuanto a los costos de implementación, de acuerdo a esta tabla, se puede apreciar que el control de la broca constituye un rubro significativo en los costos de producción del café, constituyendo el 9%. Este valor indica que si su presencia se eleva, la rentabilidad del cultivo disminuye, ya que la calidad en cuanto a volumen y peso se ven directamente afectadas. Continuando, esta es la bibliografía que se empleó para el desarrollo del trabajo. Bueno, finalmente con esto concluye la presentación del trabajo. Muchas gracias por su atención.